¿Qué tal amigos de Trail Running Review? Hoy uno de estos vídeos que creo que muchos de vosotros estabais esperando y yo también estaba esperando hacerlo porque la verdad es que estoy bastante emocionado de hacer la comparativa entre las Speedgoat 3, las Hoka One One Speedgoat 3 y las Speedgoat 4, la versión actual que tenéis en el mercado y que podéis comprar. Bueno, principales diferencias, y es que la marca actualmente americana presentó las Speedgoat 4 con, yo creo, unas expectativas que todo el mundo está esperando, ¿no? Esa versión con la zona de la horma delantera, en la zona de los dedos, algo más ancha. Decían que habían solucionado algunos temas de durabilidad en el upper, también en la suela, y bueno, iremos viendo cómo lo han hecho, si han mejorado, si no, si hay grandes cambios, etcétera, etcétera. Primero de todo, deciros que obviamente estamos hablando de una zapatilla de perfiles altos, de mucha amortiguación y además una amortiguación amable, de esas que nos gusta, por lo menos a mí, disfrutar y correr horas y horas con esa amortiguación tan amable, tan agradable que tienen estas Speedgoat 3 y 4, ¿de acuerdo? También zapatillas polivalentes, creo que en un ámbito, en un rango de corredores amplio, es decir, disfrutarán de ellas tanto corredores ligeros como corredores medios, y en esta versión 4 debo reconocer que creo que incluso llegarán a gente de peso algo más elevado, por encima de los 75 kilos, se encontrarán mejor en esta versión 4. ¿Por qué? Pues bien, básicamente por un upper rediseñado con nuevas también estructuras y protecciones para dar más estructura en general y yo creo que más estabilidad a las zapatillas. También entraremos en detalle de eso. Tipo de terreno, creo que en las dos versiones siguen con un ADN muy parecido, unas zapatillas para terrenos polivalentes, yo diría. No son un excelente ni en terrenos descompuestos, ni en muchos de los otros tipos de terrenos, pero sí que son una buena alternativa o una alternativa que te sacará de un apuro en más de una ocasión, incluso si pisamos barro. No son específicas ni funcionan bien en esos terrenos, pero sí que nos pueden salvar sobre este tipo de terrenos y además nos funcionarán muy bien en todos los otros. Sobre todo, donde más los hemos disfrutado es en terrenos bien marcados, pistas, senderos bien marcados, zonas de roca, pero quizá más compactas, no zonas muy rotas, que no... en esos tramos quizá no funcionan tan bien, y también incluso en asfalto, y es que yo las he usado incluso en asfalto sin muchos problemas, tanto la versión 3 como la versión 4. Diferencias, primero, diferencias objetivas, vamos a empezar con los números. 140 € en las dos versiones, en 4 milímetros de drop estamos hablando. Sí que es cierto que en nuestras medidas nos da que la Speedgoat 4, sobre todo en la cara interior, es algo más alta de perfil, aunque el drop sigue siendo el mismo. Yo creo que es un perfil que sobresale por la zona interior. Aquí lo podéis ver, a ver si os lo puedo enseñar. Aquí en la zona interior, esta parte de aquí sube más en las 4 que en las 3, y yo creo que eso es uno de los factores por los cuales hemos sentido mayor estabilidad, sobre todo en zonas rotas, en las Speedgoat 4 respecto a las 3. Pero bueno, 4 milímetros de drop, estamos hablando de perfiles de 32-28 por lo menos en la versión 3, en la 4 no tengo los datos exactos, pero sí que hemos hecho una aproximación en esta zona trasera y hemos visto que es más alta en la versión 4, 292 gramos para la versión 3 y, ojo, que han comido para Navidad un poco las Speedgoat 4 y suben hasta los 306 gramos, es decir, el aumento de peso es uno de los grandes diferenciales entre las dos zapatillas, ¿vale? Entonces entramos al detalle, cada una de ellas. Fijaros, suela, las vamos a poner así, suela, rediseño de la suela, pero no hay grandes cambios, ¿de acuerdo? Vibram Mega Grip, eficacia, sin duda para mí uno de los mejores compuestos que hay en el mercado, sin ninguna duda, el Vibram Mega Grip. Rediseño en la suela, como podéis ver, sobre todo en la zona delantera, ¿de acuerdo? Hay unos rediseños en esta parte de aquí que lo que hace es, sigue apostando por zonas huecas para ganar en ligereza, pero sí que parece que han dado algo más de protección para ganar en durabilidad en la zona delantera por lo menos. El diseño de los tacos sigue siendo el mismo, lo único que en esta versión 4 añaden como 3 escalones a los tacos, ¿vale? Eso, la verdad, sinceramente, no lo he notado mucho en carrera, es decir, tengo la misma sensación de buen grip tanto en la 3 como en la 4. Quizás sí que se colapsa de barro un poquito menos en esta versión 4, pero poco más. También os debo decir que son de esas zapatillas que nos cuestan de romper, es decir, los primeros días resbalan más que cuando llevan un poco de desgaste, ¿vale? Pero básicamente, principales cambios, ese escaloncito que hacen en los tacos
y rediseño en la zona delantera. También rediseño en la zona trasera, fijaros que cubren un poquito más toda la zona de espuma. Sí que es cierto que hemos recibido fotos y etcétera con gente con palos clavados en la media suela, en este caso lo recubren un poco más, pero sigue también liberando mucho el peso, el caucho en la zona trasera. También en la zona de la aleta exterior, uno de los puntos donde sufre más en durabilidad. Pensábamos muchos que iban a recambiar eso o que incluso lo iban a juntar aquí para evitar temas de durabilidad. No lo han hecho. De momento a mí no se me han roto ni las 3 ni las 4. Ahora, sé que en terrenos más rotos, como zonas de levante, etcétera, etcétera, hay mucha gente que las ha roto, ¿vale? En esta parte trasera. En las 4 yo no las he roto y la verdad es que las 3 ahora deben llevar más de 700 kilómetros y fijaros que sí que hay mucho desgaste en el taco, pero sí se está abriendo un poco, pero aún aguanta en esta parte, ¿vale? En la zona 4 de momento yo no he tenido problemas en este sentido. Media suela, vamos a hablar de la media suela. Ya os he avanzado que en la zona interior, de acuerdo, de las 4 sí que aumenta un poco, yo creo que para ganar en estabilidad, pero uno de los principales cambios que hemos experimentado en la media suela, aunque luego con el durómetro, aquí lo tenéis, lo he estado probando y sí que parece que un poco más de dureza, pero no creo que sea el motivo principal. Media suela, se nota más firme en las 4, ¿de acuerdo? Hemos perdido la sensación de blando tan agradable de las 3. No estoy a favor ni en contra, hay cosas que me gustaban de la sensación blanda, una de ellas obviamente esa sensación tan agradable y que también si pisábamos una piedra parecía que se la comía la media suela. En este caso las 4, más firmeza, por un lado nos da más sensación de estabilidad, la verdad es que tienes más estabilidad con las 4 y es unos puntos yo creo que ha ganado la 4 respecto a la 3 y también, aunque pesen más, sí que es cierto que incluso tienen mayor sensación de dinamismo la zapatilla, al ser más firme parece que aproveche más la energía y no se absorbe toda la energía como pasaba con las 3, que al ser blandas la verdad es que absorbía mucho, pero quizá cuando querías correr rápido costaba algo más que incluso con las 4 ganando peso, ¿vale? En todo lo demás ya veis 4 milímetros de drop bajo, aunque no es exigente y siguiendo con esta filosofía de balanceo que es donde se muevan bien las zapatillas y en cambio cuestan de flexar en pendientes prominentes, tanto una como la otra, la verdad es que les cuesta flexar, ¿no? Si pasamos al upper, y yo creo que aquí es obviamente donde se introduce uno de los cambios principales y más importantes en esta versión 4. Upper rediseñado con nuevas impresiones en 3D para dar mayor estructura, mayor estabilidad y también mayor durabilidad. Todo esto con un upper, eso sí que se antoja algo rígido, sobre todo los primeros días, incluso incómodo, pero luego con el paso de los kilómetros parece que se va haciendo al pie y ya se hace más agradable. Ganamos todo eso y sí que es cierto que para mí perdemos un poco de comodidad y un poco de transpirabilidad. Aún así no es un upper que transpire del todo mal, ¿vale? Ni tampoco, la verdad es que drena bastante bien por lo robusto que es y por lo rígido que es. En cuanto a durabilidad, yo creo que no tendremos problemas de rotura, como por ejemplo en las 3, ¿no? Que a veces aquí en las zonas de flexión ya se empiezan a abrir, de hecho yo tengo aquí ya un poco abierto. En esto hemos ganado en la versión 4, ¿de acuerdo? Pero, por otro lado, hay una zona de termosellados aquí alrededor, en la zona de flexión, que a mí no me están saltando, pero sí que parece que se están abriendo con unos 270 kilómetros. Veremos qué tal evoluciona, pero bueno, de momento esto. También en el upper, otra de las diferencias es la lengüeta, ¿de acuerdo? Lengüeta más protegida en la versión 3, más acolchada, menos protegida en la versión 4 para aligerar peso, pero para mí un acierto, porque la verdad es que es igual de cómoda, no molesta, la tensión de los cordones no nos llega a molestar en el pie, así que es una zapatilla que en este sentido la lengüeta a mí me ha gustado. Otra cosa que ya incorporaron en la 3 es que va adherida al mismo upper, que tiene un calcetín interior, un acierto, aún no entiendo cómo hay marcas que no lo hacen, y es que es básico para que no se mueva la lengüeta, tener comodidad, esa sensación de fit, etcétera, etcétera. En cuanto a acolchados, al tacto la verdad es que parece algo menos acolchadas las 4 que las 3, ¿de acuerdo? Algo más rígidas, y eso en terrenos donde a lo mejor vayamos con el pie que se va doblando hacia adentro y hacia afuera, puede parecer algo más rígido que en la versión 3, no incómodo, pero sí que hemos notado algo más quizá la zona del collar en esta versión 4, en cambio en las 3 parecía como un material más acolchado y más amable. Entonces, plantillas, os las saco, pero son las mismas, una Ortholite, debajo de la plantilla lo que llamamos nosotros el footbed o cuna,
también siguen igual, plantillas, como podéis ver, ¿vale? Este es el de la, bueno, el de la 3, os lo pongo aquí, ¿vale? Y el de la 4, mismos milímetros, todo parece lo mismo en el caso de la plantilla. Obviamente una lleva bastante más kilómetros que la otra, pero bastante parecidas. También el footbed igual, ¿vale? Con estos agujeros, yo creo que para ayudar a drenar, también aligerar peso, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, las conclusiones finales que sacamos es que las Speedgoat 4 serán más firmes de sensaciones, pero a la vez también ganando en sujeción, ganando en estructura, en durabilidad en cuanto al material del upper. Veremos estos termosellados cómo evolucionan. Y por último me lo dejaba una cosa muy importante. Decía la marca que había ganando en una horma más ancha en la zona de los dedos. Yo os debo decir que no, la verdad es que la horma es la misma. Es decir, una horma universal tirando a estrecha, para gente de pie más bien estrecha, estrecho, etcétera, etcétera. Pero sí que hemos ganado en volumen, es decir, el upper tiene como algo más de volumen respecto a las 3. Eso se traduce pues un poco más de sensación de libertad, poco más. Sí que es cierto que en Estados Unidos han sacado las Speedgoat 4 en versión white, que llaman ellos, más ancha. Y esta aquí en España por lo menos no llega. Y por lo que he visto en reviews online y tal, sí que esa parece que es más ancha en la zona de los dedos. Por desgracia aquí en España solo podremos disfrutar de las Speedgoat 4 de momento convencionales, que ya os digo que la horma sigue muy continuista a la versión 3 y que yo creo que mucha gente, sobre todo pues yo lo agradecería, es que un poquito más de espacio en la zona de los dedos para esas tiradas más largas se agradecería. Speedgoat 4, al fin y al cabo, yo creo que para corredores que se abre esa puerta a corredores algo más pesados, también ganando en estructura y en protección, y con esa media suela más firme, para mí siguen siendo unas zapatillas aptas para larga distancia y también para corta distancia, 30 kilómetros, 40, un maratón, porque permiten dar bastante ritmo alegre, aunque hayan subido de peso, y también ganando sobre todo yo creo que mejor rendimiento en terrenos un pelín más técnicos que las Speedgoat 3, aunque no son específicas para ellos, se defiende mejor en terrenos fáciles. Esta ha sido nuestra comparativa de las Speedgoat 3 respecto a las 4 que yo he tenido la oportunidad de disfrutar, y eso sí que es denominador común de Speedgoat, y es que son unas zapatillas para salir a correr y disfrutar de la montaña. Nosotros, como siempre, las probaremos, tendréis la review en trailrunningreview.com y os animamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!